Conozco lo mismo que estaban mencionando. Ujú. O No sea, hay ninguna comunicación oficial al sindicato. La única comunicación oficial que recibimos es la de, después de sacar la nota de paro, notificar a las autoridades, recibimos la notificación de la conciliación obligatoria y después ujú. no hubo ni una convocatoria a audiencia oficial, que es lo que corresponde en el marco de una conciliación obligatoria, ni una notificación oficial al sindicato de parte de alguna propuesta para los trabajadores y las trabajadoras. En este caso, de las residentes, pero en general tampoco, ninguna recibimos. Ajá. De todas maneras, digo, la conciliación obligatoria no abarcaba a los residentes, entiendo yo. No llegaba a los residentes. En realidad, a los que llega es a las organizaciones sindicales que Claro. convocamos el paro. Ajá. Porque particularmente en el Garrahan, pero en la mayoría de los organismos, conviven muchas expresiones Sí, sindicales, sí, sí. gremiales y políticas, pero generalmente sindicales fundamentalmente. Y en el Garrahan en particular tenés la Asociación de Profesionales, nos tenés a nosotros, está UPCN, etcétera. Los dos sindicatos que habíamos convocado oficialmente un paro tras la votación de la Asamblea, recibimos la notificación de la Sí, conciliación acá todas obligatoria. mis compañeras te quieren hacer preguntas. Yo te hago la última. Bien. Hipotéticamente, esta suma de 300.000 pesos a este bono no remunerable, ¿sería una buena opción? Primero, en eso nosotros, en ATE particularmente, somos muy respetuosos de lo que resuelvan y definan Ujú. los trabajadores y trabajadoras del organismo. Porque en general muchas veces sí pasa que los acuerdos son mucho más amplios, son las paritarias y afectan, no sé, a la Administración Pública Nacional en general, al CINEP, el convenio 214. En este caso, es, por un lado, es una necesidad, un reclamo que es transversal. Le está pasando al Garrahan, le está pasando a todos los hospitales nacionales, le está pasando a todo el Estado. Pero por Ujú. otro lado, hay particularidades del organismo y fundamentalmente, medio de lo que venían charlando, el organismo tiene un capital social ganado en base al trabajo, a la referencia. Creo que todos tenemos familiares que alguna vez pasaron por ahí y siempre nos sentimos que íbamos a un organismo de máxima excelencia, que hubiera obra social prepaga. Si te decían que Sí, había que hacer una sí. interconsulta o tenías que ir al Garham, vos sabías que ibas a ver al máximo lugar quizá de Latinoamérica en su especialidad. Entonces eso permitió que los compañeros y compañeras con su compromiso de lucha hayan logrado también una visibilidad especial y es un conflicto que el termómetro nos lo tiene que marcar esos trabajadores y trabajadoras. Yo Perfecto, creo está que claro. Sí, sí. lo dijeron muy claro también ustedes, que o sea, no es solo el problema de los residentes. O sea, por un lado, si logran avanzar en eso, lo que nosotros no tenemos que hacer con eso es decir, bueno, queda un 90% más de trabajadores en la misma situación, tenemos que resolverlo también. No va a alcanzar para ni dividir ni fragmentar la lucha de los compañeros y compañeras, por lo menos lo que nosotros desde ATE Capital estamos observando. Un Ujú. Claro. compromiso, solidaridad, articulación entre distintos sectores que no existía y que en el marco de esto aparece y hay que acompañarlo, hay que tratar desde que nuestro rol sindical, que tiene una estructura y una institucionalidad, no sea algo que ponga palos en la rueda, algo que está surgiendo orgánicamente en el propio organismo. Ujú. Mica. Pedro, ¿cómo estás? Micaela Cambién te saluda. ¿Qué tal? Entonces, si efectivamente hay un ofrecimiento concreto para médicos residentes, ustedes van a apoyar, digamos, continuar con medidas de fuerza, eso por un lado. Y por el otro es si se van a plegar a la marcha y la convocatoria del próximo miércoles de Ni Una Menos y jubilados y jubiladas. Muy bien. Bueno, arranco por el final, por supuesto. Estamos convocando, aparte de Date Capital, venimos todos los miércoles yendo. A veces depende de la convocatoria, el impacto social que tiene, eso también impacta en cuántos estatales van a acompañar a los jubilados y a las jubiladas, pero oficialmente nuestros cuerpos de delegados están yendo, aparte tenemos nuestros jubilados y jubiladas en ATE Capital, estamos yendo a bancar siempre, nos parece que es otra lucha esencial que no podemos abandonar y que le da energía a todas las demás. Después, si mañana hay una asamblea en el Garrahan, mañana los trabajadores y trabajadoras van a resolver qué hacen respecto a esta propuesta informal, como Ajá. decimos, y lo que ellos resuelvan notificarán al sindicato. ATE tiene una junta interna, un cuerpo de delegados, con sus propios delegados electos. No son necesariamente en términos de listas, esas cosas que siempre se piensa de la política. Compartimos sindicato, no somos la misma presión política dentro del sindicato, pero lo importante es lo institucional. Hay una junta interna electa democráticamente, que es la que nos transmite a nosotros o nos convoca y nos invita a participar de los espacios orgánicos del hospital. Nosotros tenemos que respetar lo que ellos nos trasladen. Así que después tenemos que, sin duda, nosotros vamos a acompañar
todo lo que vayan resolviendo en el sector. Ese es el compromiso. Hoy estuvimos por ahí, estuvimos hablando con los delegados. Nosotros, como para que quede claro, somos el Consejo Directivo de la Capital Federal. Representamos a todos los trabajadores nacionales y municipales que están en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, el Garrahan depende institucionalmente de nosotros, pero no somos trabajadores del hospital. Entonces, nosotros sí o sí tenemos que llevar un vínculo de ida y vuelta con ellos. Nosotros creemos que, por lo que nos transmiten, es que el conflicto va a seguir, que esto no lo van a pinchar con este tipo de anuncios hasta que no esté resuelto. Porque ya la pérdida salarial, no solo lo que se perdió ahora en el gobierno de Milei, que requiere un 60% para empatar lo que se pierde con el gobierno de Milei, pero hay una pérdida acumulada que venía sumando, y de pronto entra este gobierno y nos hace esta pérdida salarial a toda la administración pública nacional. Tarde o temprano iba a pasar esto en los sectores. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Entiendo lo que planteas y el respeto a las decisiones que tomen los trabajadores y trabajadoras que están en el hospital, como cualquier organismo público donde conviven muchos sindicatos, también eso lleva una coordinación y muchas veces también tiene su propia lógica, pero quería saber puntualmente si, por ejemplo, el gremio de sanidad es parte de esta lucha. Puntualmente digo porque su conductor es a su vez el conductor de toda la CGT, de toda la Central Obrera, y si habían tenido alguna participación o cuál había sido, si Daer se había puesto en contacto con ustedes. No, con nosotros al menos no. Sí, en las marchas hemos participado con la Asociación de Profesionales del Hospital, y después hay un gran colectivo autoconvocado, que esa es una particularidad del Garrahan, no es de todos los organismos así. En la mayoría de los organismos nacionales, por ejemplo, igual el Garrahan tiene la particularidad de que depende de Nación, pero también de la ciudad y también de la cooperadora, del organismo cooperador del Garrahan, pero particularmente la financiación llega de Nación. En la mayoría de los organismos nacionales, en general estamos ATE y UPCN. El Garrahan tiene mucha más diversidad y aparte tiene un colectivo muy amplio de trabajadores y trabajadoras autoconvocadas que están organizándose en las asambleas, en un marco democrático donde ATE es una organización más. Pero por supuesto siempre somos una organización, esta es la característica de todos los ATEs en todo el país, una organización que trata de acompañar estos procesos. Por supuesto después buscamos la afiliación, la organización en el marco de nuestra estructura sindical, porque confiamos en la herramienta sindical. Creemos que estas luchas después tienen que tener permanencia en el tiempo, que no se acaba con un bono, no se acaba con un arreglo económico, que si no tenemos otro desafío, que es mejorar el Estado, mejorar las políticas públicas, y por eso creemos que el marco se nate. Pero hoy no es eso lo que se está discutiendo, es mucho más amplio, pero solamente ha habido participación, por lo menos hasta con nosotros, de la Asociación de Profesionales del Hospital y la Asociación de Trabajadores del Estado, y estos colectivos autoconvocados, por una parte de residentes y por otra parte de médicos y profesionales de planta. Feli te va a hacer una pregunta. Pedro, bueno, hay mucha campaña sucia, hay mucha desinformación a propósito, adrede circulando, ¿no? Estoy viendo que denuncian, por ejemplo, una cuenta falsa, le cuento a quienes están siguiendo el programa, que se llama @resgarrahan real, Residentes Pediatría Garrahan, es falsa y tiran información que no es real. Y además el gobierno se encargó de difundir números acerca de los trabajadores y de la cantidad de administrativos, cantidad de trabajadores y cantidad de administrativos que no son reales. ¿Cómo está conformado el Garrahan? Y en esos administrativos que señala como si fueran ñoquis, además hace un gran trabajo los administrativos en un hospital tan grande como es y tan importante el Hospital Garrahan, pero independientemente de eso, ¿están los enfermeros, camilleros, etcétera, contemplados también como administrativos, bioquímicos? Sí, o sea, el problema... Primero, creo yo que falta información incluso de las autoridades, porque esta operación duró 5 minutos. En 5 minutos ya estaban los propios delegados y los propios trabajadores del hospital mostrando los números reales. Yo creo que después hay que ver el efecto que eso hace en las redes sociales. Muchas veces sigue replicando y replicando, sí, por más que alguien ya lo haya desmentido. Yo creo que en realidad demuestra algo que es mucho más grave, que es la falta de conocimiento que tienen las autoridades de lo que pasa en un hospital que depende de ellos. Me parece que eso es mucho más grave porque así toman las definiciones. Claro. Dicen, no hay motosierra en la salud pública, y la realidad es que todos los hospitales están recibiendo ajustes, en todos los organismos no alcanzan los insumos, cada vez hay menos salario, las renuncias, o sea, este es un tema gravísimo que se habla poco porque tiene poco impacto mediático. Pero así como despiden gente todos los días, también renuncia gente todos los días. Y eso en general pasa en términos de formación, en términos de experiencia, pasa que se van a ir primero los que más posibilidades, más capacidad tienen en base a su formación
para conseguir trabajo en el privado. Y eso está pasando absolutamente todos los días. Sturzenegger festeja el número de 47.000 despidos en el Estado a nivel nacional, y eso no es real porque no son solo despidos. Para nosotros es incluso más grave. Hay miles y miles de renuncias ahí adentro porque el salario ya no representa el trabajo y el conocimiento que tienen los trabajadores, las trabajadoras del Garrahan y de ningún organismo del Estado Nacional. Lo difícil que tienen con el Garrahan es que si mienten, hay una respuesta masiva muy rápida, o si se equivocan, si mienten, se equivocan, hay una respuesta masiva muy rápida de los propios trabajadores del organismo que están teniendo capacidad de difusión por momentos superior a la que hemos tenido nosotros como sindicato en muchas otras luchas en estos últimos 15 meses. Eso que transmitieron es mentira y me parece que fue clarísimo. Ya sacaron los números, los trabajadores, la Junta Interna transmitieron los números correctos. No hay exceso de personal, reclaman insumos, reclaman recursos. No es por ahí el problema. Siempre decimos lo mismo, si ellos hablan mucho ahora del control biométrico, si quieren controlar, que controlen el trabajo, para eso están los jefes, los directores, recursos humanos, hay todo un procedimiento de personal propio que también hace control de recursos humanos. No es por ahí el problema está en que están pagando sueldos de hambre, sueldos miserables, y que el Garrahan no lo podemos perder. O sea, no es una dirección tampoco que en 2 años cambia el gobierno y se vuelve a crear. No, es un hospital con equipos de trabajo que llevó una vida a construir y sería gravísimo como sociedad que entregáramos eso y no hiciéramos nada. Pedro, muchísimas gracias.